A continuación veremos la entrevista realizada al joven lector y escritor de minificción Krasnodar Quintana, quien nos compartirá su experiencia como autor de cuentos breves y cómo incursionó en la narrativa breve como es el género de la minificción. También nos hablará de las características de este género, su experiencia como participante en talleres de microliteratura y nos dará algunos consejos para iniciar en el género de la minificción. Contanos qué es minificción y qué caracteriza la minificción. Bueno, la minificción es un género literario, así como el cuento y la novela. La minificción pretende decir mucho en muy pocas palabras y la forma en la que podemos identificarlo es más que todo por su extensión. Se caracteriza bastante porque puede ser narrado en menos de una cuartilla, que es la mitad de una página, o menos de la mitad de una página. Siempre trata de crear un impacto en el lector en esa pequeña extensión. ¿Cómo conociste la minificción? Bueno, la minificción la descubrí en el 2014. Creo que tenía como una idea de qué cosa era antes de tener un taller con Sergio, con Alberto Sánchez Argüello. Él nos indicó qué cosa era la minificción, cómo podíamos redactar la minificción, y también nos presentó a algunos de los autores que son bastante conocidos desarrollando y redactando minificción. ¿Nos podrías compartir algún texto de minificción para darnos un ejemplo de qué es la minificción? Sí, claro. Bueno, el primer texto que yo leí de minificción, que básicamente es uno de los más emblemáticos y característicos, se llama El dinosaurio, que es de Monterroso. Creo que sería un muy buen ejemplo de compartirlo, un microrrelato, y es de hecho el más corto que existe. Es una sola línea y es el siguiente: y cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Esa es la extensión del microrrelato. Es solamente una línea, y con esta línea Monterroso trató de crear una historia que lo termina el lector al momento de leer esta línea. Es algo bastante icónico y característico. ¿Existe en Nicaragua una comunidad de escritores de minificción y más o menos qué temas tocan los autores nicaragüenses de minificción? Sí hay un colectivo de personas que leen y realizan microficciones, pero no tiene un nombre como tal el grupo. Hay un grupo en Facebook que se llama Taller de Microficción o Microliteratura, que lo creó Alberto Sánchez Argüello. En él se comparte bastante microficción de las personas que lo hacen aquí en Nicaragua y personas que quieren participar también en talleres, en lecturas y en otro tipo de eventos que tengan que ver con la minificción. Pero como sí, un grupo en tal no hay, pero sí nos reunimos para de vez en cuando hacer como algún tipo de lectura. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como participante en talleres y lecturas de minificción? Pues la verdad es que me ha gustado bastante cómo se ha desarrollado toda la dinámica de la lectura de microficciones, porque es un género que no se habla mucho, o que la gente, por lo menos en nuestro país, no tiene tanto conocimiento de ello. Sí leen novelas y sí leen cuentos, pero la microficción o la minificción no es tan conocida como lo es el cuento y la novela acá. Y no tenemos como tampoco un escritor de renombre, así como, digamos, Sergio Ramírez o Yoconda Belli, que se dedique exclusivamente a este género literario. Alberto está haciendo un excelente trabajo con la minificción. Sin embargo, creo que también hay personas que se dedican a esto que no han tenido tanto el impulso necesario de parte de, no lo sé, digamos, cuerpos culturales de acá, para darles renombre o esa potencia que necesitan. ¿Crees que la minificción ha aprovechado suficiente el espacio y poder de difusión de las redes sociales? Yo creo que sí, bastante, en especial Twitter, porque en Twitter existe un límite de cuánto puedes postear o cuánto puedes poner en el tweet.
Esto quiere decir de que tiene un límite de extensión. Y ya que la microficción se basa en esto, del límite de la extensión que va a tener el relato, ocupan varias páginas que tienen a su vez revistas digitales o revistas impresas, esta plataforma para poder recopilar o hacer antologías de escritores que a su vez ocupan ese hashtag para poder hacer toda esta recopilación y la publicación en sus respectivas revistas. Por el momento se me vienen páginas como Penumbra o el Plesiosaurio, que son bastante populares, pero creo que en Twitter se ha visto más la presencia de los microficciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia en redes sociales como autor de minificciones? La verdad es que creo que sí ha sido mucho mejor que en otras redes, digamos en físico o por correo, porque en las redes sociales la gente siempre está todo el tiempo. La gente siempre está chequeando como que posts, siempre chequean noticias, pero si vos pones un cuento que es algo extenso, la gente no tiende a leerlo, pero si pone una microficción o algo de microliteratura, entonces la gente sí tiene como el tiempo para poder dedicarle esos minutos a leer ese microrelato que ha hecho, porque ahora pues la gente vive como que en esa constante necesidad de urgencia y de ahorro de tiempo, que la microficción ha llegado a eso, y creo que esa es la razón por la cual se ha hecho un poco más popular, porque la gente quiere ahorrarse el mayor tiempo en cualquier tipo de actividad, tanto que lo ha llevado a la literatura. Tus cuentos se caracterizan por tener un aire misterioso y me atrevo a decir que son poco predecibles para el lector. Contame un poco de tu proceso creativo y cuál es el tema o cuáles son los temas que te gustan abordar en tus textos. Pues básicamente en mi proceso creativo yo hago bastante apuntes, porque de repente se me viene una idea o algún tipo de pensamiento que quisiera plasmarlo y luego desarrollarlo, así que ocupo un blog o un cuaderno en el cual anoto la idea principal y puedo regresar luego a ella para poder extenderlo y hacer algo de microliteratura. Los temas pueden ser tanto el desamor, algún tipo de alguna ficción, algo de un poco de ciencia ficción también, que me ha gustado como que llevarlo ahí, pero la verdad es que no me he inclinado tanto a otros temas que son más populares como el amor. ¿Cuál es el texto de tu autoría favorito y por qué? Uno de mis textos favoritos, que creo que lo he trabajado bastante bien, ha sido Perdidos. Uno tiende a realizar la parte literaria o el relato en sí y luego volver a leerlo, porque sabe que el momento en el que hiciste el relato vos crees que es perfecto, pero se tiene que dejar reposar y regresar a él. Entonces, con lo que me pasó con Perdido es que yo lo hice, regresé a él luego de bastante tiempo y miré que todavía era un muy buen microrelato a pesar de mi autocrítica. Así que no tuve que hacer realmente ningún tipo de edición ni ningún cambio, y creo que es uno de los mejores que me ha quedado. ¿Me podrías compartir alguna de tus minificciones o quizás Perdidos? Sí, creo que voy a compartirle ese hecho. Bueno, este es Perdidos. Es el título del relato de microficción. Algo que quería mencionar antes de leerlo es que al momento de realizar un título en la microficción se tiene que ser bastante cuidadoso, porque como no es una extensión muy larga, el título puede darte toda la información o puede ser hasta un spoiler realmente de lo que va a decir. Así que tomar el tema del microrelato te puede llevar aún mucho más tiempo que realmente hacer el relato en sí. Este se llama Perdidos y comienza así.
Hace 5 años se perdió mi hermana en el mar. Nunca pudimos encontrar su cuerpo, así que asumimos con profunda tristeza que el mar le había arrancado la vida. Ayer, en el lavado, encontré un frasco con un papel dentro. Al abrirlo, leía: hace 5 años toda la gente desapareció de la tierra. Asumo que todos murieron en algún evento y me salvé al sumergirme. Ese es el final del microrrelato. ¿Crees que tus textos, además de tener tu voz, llevan un poco de tu personalidad? Me refiero a, son un poco juguetones, misteriosos y siempre tienen un subtexto, por ejemplo, con Perdidos. Creo que sí. Por lo que mencionaba anteriormente, soy algo autocrítico, así que los microrelatos o minificciones que realizo lo hago para que tengan realmente un mensaje que vaya mucho más allá de las palabras que vaya a leer, que sea completado con la imaginación o con la audacia que también tenga el lector al momento de hacerlo. Y creo que sí podría decirse que algo juguetón, porque me gusta que la persona que lo vaya a leer y lo interprete a su forma, lo interprete de la forma en la que lo vaya a leer realmente. ¿Qué consejo le daría a los que están empezando a escribir minificciones? Yo digo que tomen bastantes notas, que plasmen las ideas que tengan en su cabeza y no las dejen ir, porque en algún momento se nos viene una idea que realmente es muy importante y creemos que podamos regresar a ella, pero realmente se queda en el olvido. Esa sería una de ellas. La segunda, o el segundo consejo que podría dar a las personas que quieren escribir microficción es que no sean de esas personas que tienden a desarrollar demasiado la idea. Traten de ahorrar lo más posible, porque en la minificción, mientras menos se realice y más diga el relato, es mucho mejor. ¿Qué autores de minificción recomendás leer para los que estamos iniciando a leer minificciones? Bueno, podría recomendar a Alberto Sánchez. Realmente la microficción o minificción que él ha hecho es bastante buena. Es la persona que estaba impulsando la microliteratura aquí en Nicaragua y tiene varios libros, varios relatos que deberían de poder compartirse y que de hecho se han compartido de forma digital. También tenemos a Violeta Rojo, que tiene un libro que detalla también sobre qué cosa es la minificción y da ejemplos, y ella tiene su propia minificción, es la autora y tiene muy buenos relatos. Ana Clavel también, Emilio del Corral y Javier Parucho. Ok, muchas gracias por la entrevista. No hay de qué, gracias a vos.